Buenos días a todos. Eh, Estamos tocando temas que son pues difíciles a veces de entender porque se disciernen espiritualmente. A veces nuestra razón no alcanza a comprender o no quiere aceptar, porque no es algo de la razón, es algo en nuestro espíritu. Y voy a tratar, porque quiero desarrollar bien lo que es nuestro espíritu y la vida espiritual, para después pasar a lo que es nuestra alma, nuestro cerebro, todas estas, para que podamos ver en qué áreas nosotros estamos batallando y en qué áreas el enemigo tiene esa posibilidad de atacarnos e influir en nosotros. Eh, es interesante, siempre que voy a tocar temas así interesantes, fui a ver la isla que Dios nos ha dado y parece que se me subieron los pinolillos, pero no me habían afectado. Hasta hoy en la mañana me vi que estoy lleno de pinolillos. Entonces me lo estaban arrancando allá abajo. Por eso no estaba acá, porque estaba, pero si bien saturado de pinolillos. Dije yo, qué interesante, porque siempre quiere hacer su show. Pero así es el enemigo, a ver en qué te detiene, a ver qué no haces, a ver si te intimidas, a ver si no te mueves en lo que Dios quiere para tu vida, para que pues no se logre lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida. He titulado el tema del día de hoy, ¿cómo ataca el enemigo a tu espíritu? ¿Cómo ataca el enemigo a tu espíritu? Algo que necesitamos aceptar es que vivimos en un mundo tanto espiritual como material. Y dentro del mundo espiritual, nosotros lo podemos vivir sus efectos porque somos espíritus. Y podemos ser afectados por ese ambiente espiritual, pero también lo que ya ha estado como parte de nosotros en el mundo espiritual. Y empezamos a ver cuando este mundo espiritual empieza a influir sobre nuestra vida y sobre todo cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No existe nada material, no existe nada en tu esfuerzo, en tu intelecto o con tus emociones, sino que cuando se te hizo la invitación de aceptar a Cristo en tu corazón, tú abriste puertas en tu espíritu para que viniera el Espíritu Santo cuando tú creíste en esa palabra que se te dio. Y algo muy fuerte cambió dentro de ti espiritualmente. Recibiste la vida de Dios. Recibiste lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu corazón. Y eso lo que hizo fue un cambio muy fuerte, muy radical, que no entendías. Pero a partir de ese momento te sentías diferente, veías las cosas diferente, actuabas diferente, creías en la palabra de Dios. Era como que la fuente más importante para tu vida, lo más significativo para tu corazón, lo que estaba ocurriendo. Y lo único que hiciste fue creer y declarar. Tú creíste y declaraste, y esto abrió las puertas en el mundo espiritual para que Dios pudiera entrar a tu corazón y empezar a trabajar dentro de ti, y empezaste a percibir, no te dabas cuenta, pero ya eras otra manera de ser, otra manera de actuar, otra manera de sentir. Había ocurrido algo muy significativo dentro de ti, muy importante, muy trascendente dentro de tu corazón. Este ambiente espiritual que afectó de alguna manera tu vida y que influyó en tu vida, pues es necesario cuidar nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder identificar lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero así como Dios trabaja en nuestro corazón
y su Espíritu, el Espíritu Santo, es el que hace la obra dentro de nosotros y empezamos a tener ese cambio tan fuerte dentro de nuestra vida. Igual el enemigo tiene también cierta influencia. No porque ya sea salvo, quiere decir que el enemigo no va a estar atacando tu vida. Es cuando ahora los ataques van a ser pues más sofisticados. Al principio acabas de nacer en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en la palabra de Dios, y empieza todo de una manera muy especial. Pero el enemigo es muy paciente, está viendo en qué áreas tú no has arreglado, qué áreas no ves, qué cosas están muy guardadas dentro de ti, en tu corazón, en nuestro corazón, que quizás nos dan vergüenza hablar de ellas, nos sentimos que nos van a señalar o que van a hacer algo y guardamos y ocultamos ese pecado, ocultamos esa área en nuestra vida. Y al ocultar eso, el enemigo va a tener esa puerta, esa ventana que está abierta para poder él entrar y tener contacto con nosotros y empezar a atacarnos, no desde afuera, sino desde adentro de nuestro corazón. Y es la manera en cómo el enemigo empieza a trabajar y a atacar a nosotros. En este mundo espiritual, pensamos es que como ya soy cristiano, ya los demonios, como le llama la Biblia, la obra de Satanás a través de estos espíritus, ya no van a tener efecto en mi vida, y es una mentira. Así como vimos que cuando Pedro habla de la palabra de Dios y le dice Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Más adelante, cuando Jesús está anunciando que es necesario que padezca, que vaya a la cruz, Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca, no vayas. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Había algo y que estaba en Pedro también influyendo tanto la obra del Espíritu de Dios, del Padre a través de su Espíritu, y la obra de Satanás a través de sus espíritus en el mismo Pedro. Jesús lo pudo discernir y pudo detenerlo. La pregunta es, ¿podemos vivir en este mundo sin la influencia del Espíritu Santo o sin la influencia de Satanás sobre nuestro espíritu? ¿Será que tenemos la capacidad, la habilidad y la fortaleza espiritual para decir a mí ni me hace nada Satanás, ni tampoco Dios? Yo voy a ser un espíritu libre e independiente. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos y Dios nos dio esa habilidad para que no influya ninguno de los dos ambientes espirituales? Hay un pasaje en la Biblia que viene en el libro de Lucas en el capítulo 11, el verso 20, empieza a describir el Señor. En este pasaje lo están atacando y le están diciendo que Él echa fuera a los demonios por medio de Belcebú. Y Jesús es muy claro y empieza a decir, eso no es así. Y dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Está hablando que cuando Él, con la autoridad que tiene, echa fuera el gobierno que tenía, la influencia que tenía ese espíritu sobre las personas, se abrieron puertas para que la obra de Dios, el reino de Dios, pueda empezar a trabajar en la vida de esa persona que no había trabajado, que no había estado abierta. Y esto está diciendo, realmente estoy estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas estaba gobernando la vida de esas personas. Entonces nos habla de alguna manera la palabra cómo el enemigo está todo el tiempo queriendo destruir la obra de Dios. Y luego dice, cuando el hombre fuerte, armado, está hablando de un espíritu, no está hablando de una persona. Y está hablando que ese espíritu tiene
mucha fortaleza. Y que ese espíritu tiene armas. Y luego nos dice, guarda su palacio. ¿Cuál palacio? El cuerpo de la persona, a través del espíritu de la persona. Y entonces está diciendo que ese espíritu tiene armas. ¿Tú te has preguntado cuáles son las armas del espíritu? Las armas espirituales de esos espíritus. ¿Qué son armas como las que nosotros usamos, pistolas o como pistolas de agua? Y cuando le vas a disparar a un espíritu, pues le disparas, ¿qué? Te pones a jugar como cuando estabas chiquito con tus hermanos, como yo jugaba. Ya te di hasta el muerto. No, y el otro se tiraba. Ya me dio, ni modo, me tengo que hacer el muerto. ¿Se harán así los espíritus? No, está diciendo que tiene una arma, o sea, algo que destruye a esa persona, que tiene algo muy fuerte, porque considera que ese es su territorio, su palacio, la vida de esa persona, y que puede atacarla y se puede defender contra las cosas de Dios, contra las cosas que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, porque tiene armas poderosas, con lo cual puede defender su palacio. En paz está lo que posee. Entonces todas las cosas que este espíritu tiene, ¿qué va a poseer de ti? El control, la violencia, porque ellos son los que van a generar que se manifieste toda esa manera de vivir. La rebelión, siempre estar brincando, ¿y por qué no es así? ¿Por qué dice eso? Siempre estar y así podemos ver en muchísimas áreas. Que no me interesa ahondar ahorita en cada área, que son muchas de ellas. Dice él, tiene control de lo que posee porque tiene paz. Cuando quiere, usa. Cuando quiere, se manifiesta porque él es Señor de la vida de esa persona. Pero, habla Jesús, pero cuando viene otro más fuerte que él, está hablando que siempre va a haber alguien más poderoso que esos demonios, que esos espíritus. Dice, cuando viene alguien más fuerte que él, entonces está hablando de que el Espíritu de Dios, porque está hablando de eso, porque le decían por Belcebú, dice, no, el reino de Dios ha llegado. El Espíritu de Dios es el que está haciendo la obra. Cuando viene alguien más fuerte que ese Espíritu, que es Dios mismo, el creador y hacedor de todo lo que existe, del Espíritu Santo que es Dios y es Señor, cuando viene, lo vence. ¿Cómo lo venció? Lo dice más adelante. Le quita todas sus armas en que confiaba. Cuando viene el Espíritu Santo, hay luz dentro de ti. Y cuando hay esa luz dentro de ti, ya lo que utilizaba antes para que tú no actuaras de esa manera, para que como tú actuabas de esa manera, ahora ya no tiene poder sobre tu vida, porque le crees a la palabra de Dios, le crees a la luz que tienes ahora de parte de Dios, y el espíritu que antes te estaba gobernando, pues ¿cómo va a actuar si tú ya no crees en eso? Si ya no lo ves como algo que es de tu vida, ya hasta incluso ya no quieres eso para tu vida. Dice, pues le quitas las armas que confiaba y reparte el botín, ya todo lo que tenía. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué está diciendo? No hay tres mundos espirituales. No hay el llanero solitario, una persona que es independiente. Dice, el que no es conmigo, el que no está en mi mover, está del lado del otro enemigo, de Satanás. Y lo que va a hacer el enemigo siempre es atacarme, siempre es destruir y querer atacar la obra de Dios en nuestra vida. Y por eso dice, el que no está en mí y se mueve conforme a lo que yo he puesto en su corazón, esa persona está del lado del enemigo y va a estar atacando toda la obra que yo quiero hacer o que yo he hecho en la persona. Dice,
Cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Está en lugares, en personas que no tienen la vida de Dios, que están con esa sequedad, porque la vida de Dios trae abundancia, trae riqueza. Y dice, cuando este espíritu sale, anda viendo a dónde se acomoda, a dónde entra, porque está queriendo gobernar la vida del hombre. Y en esos lugares secos busca en donde le dan lugar para que descanse, donde no lo van a quitar, donde no lo van a sacar, donde le van a permitir que se acomode. Y no hallándolo, dice, como no encuentra algo que él se siente cómodo porque era su casa, y todos nos sentimos cómodos en nuestra casa. Cuando estamos en la casa decimos, ay, qué cómodo, voy a mi casa, me siento bien, ya sé dónde tengo las cosas, ya te mueves con mucha libertad. Entonces él empieza a decir, bueno, pues como no encuentro algo como lo que yo conocía, este espíritu empieza a buscar, dice, voy a volver a donde salí. Lo sacaron. Y cuando llega, encuentra la casa barrida y adornada. Se arreglaron muchas áreas en la vida de la persona. Ya esas áreas ya no hay un descontrol, ya no está todo desparramado, que no se sabe ni por dónde está el problema, ni por dónde está la adversidad, ni por dónde está la circunstancia difícil, sino que ya Dios ha puesto todo en orden, lo puso cuando entró y limpió. Pero algo pasó en la vida de esa persona. Y mira, dice, cuando la haya barrida, dice, y adornada, entonces dice, ¿por qué? Dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Estaba arreglado, pero no estaba Dios. Estaba todo en orden, pero no estaba la presencia de Jesucristo. Estaba todo bien. No podemos ser el llanero solitario. No podemos vivir sin esa influencia espiritual. Ya arreglaste, ya puse, ya psicológicamente, ya lo que tú quieras, ya pusiste todo bien. Pero dice, al no encontrar una presencia en ese lugar, alguien que gobierna ese lugar, entonces dice, voy a volver a entrar. Pero no puedo entrar, ya tiene luz, ya tiene argumentos. Voy a traer otros más fuertes que yo, 7, está hablando de un número de poder, para que podamos otra vez entrar en la vida de esa persona y la podamos ahora sí dominar y conquistar. Y dice que cuando entran, el siguiente estado del hombre viene a ser peor que el primero. Te metiste en las cosas espirituales. Antes tenías una influencia, ahora tienes un poder que influye de una manera impresionante sobre tu vida, sobre tu persona. Esta persona pues no tenía ni a Dios, no tenía al Espíritu Santo, por lo cual ahora es gobernado por ese poder tan grande, donde esa persona no tiene poder, no tiene autoridad sobre el mundo espiritual, no puede ser independiente. No hay los independientes en este mundo espiritual. O eres de Cristo o eres contra Cristo. O estás moviéndote en la palabra de Dios o te vas a terminar moviendo contra la palabra de Dios. ¿Cómo opera en sí el enemigo? ¿Cómo empieza a trabajar en nosotros para poder influirnos y luego tomar un lugar en nuestro espíritu para gobernar nuestra vida espiritual? Pues a través de la mentira. Es una arma que desde el principio de la creación del hombre espiritual fue influido y el hombre permitió que la mentira sea lo que gobierna su corazón. Y muchas veces el problema es que
Cuando vas a tomar una decisión, tú dices, esto es correcto porque me siento bien. Esto pues no afecta a nadie. No, es lo que tú piensas. Además, pues es agradable, es algo que me conforta, pues lo veo que está bien. Pero te hiciste la pregunta, ¿lo que estás decidiendo, lo que estás haciendo, va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra? Tú puedes decir, es que me sentí bien en mi corazón, es que mi corazón se sintió amado. Yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Es conforme a lo que dice? Es que solo expresé mi mejor voluntad. Es que manifesté y expresé el amor. ¿Va de acuerdo a lo que hiciste, conforme a lo que dice la palabra de Dios? No es tu corazón el que va a decidir, porque no tiene esa capacidad. Es la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías 17 en el verso 7. Bendito el hombre que confía en Dios y cuya confianza es Jehová, es Dios. Entonces, cuando tu confianza no eres tú, cuando tu punto de referencia para tomar decisiones no eres tú, sino Dios, y Dios es su palabra, dice, tú vas a ser un hombre bendito, porque vas a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Nos está comparando que vas a recibir la vida de Dios para poder tener esa vida y expresar esa vida en todo lo que te mueves. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No dice su fruto, dice fruto. Fruto de lo que hay dentro de él, que es el fruto del Espíritu. Entonces diciendo, si mi confianza es Dios, yo voy a dar ese fruto. Y luego dice, ¿y por qué dirá después de esto Jeremías, que es Dios hablándonos? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está diciendo, ten cuidado, porque tu corazón, tu sentir, tu buena intención, tu supuesto amor, no lo puedes apoyar tu vida en eso, sino en la palabra de Dios. Porque tú confías en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que siente tu corazón. Es que yo siento en mi corazón, yo te felicito, qué bueno que sientes. Pero eso no necesariamente es Dios. Es que me siento mal. Qué triste que te sientas mal. Pero eso también no es Dios. ¿Qué dice la palabra? Es que pienso, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque nos engaña el corazón. El corazón no nos damos cuenta, somos los últimos en distinguir lo que hay en nosotros. Como la persona que todo el tiempo se está burlando, que todo el tiempo está sarcasmeando, que todo el tiempo, sí, aquel. Cuando no se da cuenta que es un espíritu, el que lo ha estado gobernando, el que lo ha estado oprimiendo en su corazón. Entonces nos está poniendo que tengamos cuidado, que la fuente de nuestro corazón, ¿cuál es? ¿Dios o tú mismo? Que no puedes confiar en ti, que nuestra confianza está en Dios y en su palabra. Por eso, el que determina el cómo nos movemos, que sea la palabra de Dios, porque nuestro corazón es convenenciero. Cuando tú durante mucho tiempo has querido algo y de repente consideras que ahora sí ya lo tienes, pues no está de acuerdo a lo que Dios te está diciendo muchas veces, sino que tú estás ahí queriendo recibirlo. Y empezamos a cambiar
el sentido de las cosas, porque nos conviene, porque lo vemos favorable para nosotros, porque lo vemos como que de ahí voy a tener una ganancia o voy a tener algo bueno para mi vida. Y dice Isaías en el capítulo 5, en el verso 20, ay, como que tengan cuidado, es peligroso. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos va a ir mal, que tengamos cuidado, porque estamos cambiando y le estamos llamando bueno a lo que es pecado, a lo que Dios pone muy claro, y a lo malo le estamos llamando bueno. A lo que dice la palabra de Dios, no, eso no es para mí. Y lo que yo estoy haciendo, le llamo bueno. Los que tienen por luz la oscuridad, es lo que está estableciendo, y a la oscuridad por luz, que eso es lo que me está motivando a hacer las cosas que hago. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo, es una manera de ver, de vivir una vida que va a colapsar, una vida que se va a quebrar, porque van a caer en inmoralidad, van a caer en idolatría, porque están cambiando el significado y el sentido de lo que es la palabra de Dios por un sentir propio. No, nos está diciendo, no tomes decisiones en tu vida sin que hayas consultado la palabra de Dios, sin que hayas buscado, porque Dios quiere lo mejor para tu vida, porque el Espíritu de Dios quiere que tú seas muy bendecido. No confundamos que a lo mejor el Espíritu de Dios te quiere, no, quiere que seas una persona con gozo, con paz, con una plenitud en tu corazón y en tu vida. Ese es el sentir de Dios. Miren, lo vemos desde el principio de la creación, de lo que ahora conocemos como la humanidad. ¿Cómo entró la mentira en ese lugar? En ese lugar que la Biblia llama el Edén, estaba la presencia de Dios y la voz de Dios se paseaba en el huerto, pero también estaba la presencia de Satanás. Le llama la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el libro de Apocalipsis. Y dice que estaban los dos. Estaban ahí y la serpiente supo esperar. Y vemos cómo está la mentira desde el principio, cómo puede entrar al corazón del hombre y quiere poner una mentira en ese lugar. Y la mentira es que tú puedes hacer lo que tú quieras sin considerar la palabra de Dios y no vas a morir espiritualmente. No vas a tener esa muerte espiritual. Que tú puedes hacer cuanto tú quieras y vas a seguir con la vida de Dios. Es una mentira muy poderosa. Es una mentira muy fuerte la que le estaba diciendo al hombre. Porque le dice muy claro, cuando empieza a hablar, voy a hablar del hombre como el centro, cuando habla y le dice, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Le dice, no, empieza a platicar. ¿Por qué dialogas con los demonios? ¿Por qué quieres investigar algo del príncipe de las mentiras? Cuando lo que quiere hacer es engancharte en las áreas que te tiene atrapado para controlar tu vida y no haya crecimiento de Dios en ti. Y empieza a dialogar la mujer, pero el hombre en sí. Y le dice, no, Dios me dijo que no comiera, que no lo tocara. Es que Dios sabe algo que no es así. Que cuando tú comas, yo me pregunto, era un ser espiritual. Le está hablando al espíritu del hombre. ¿Y está hablando de comida física? No. Cuando hagas tuyo
Lo que Dios te dice que no tomes, todo te va a cambiar. Todo va a ser diferente. No está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales que estaban ocurriendo ahí. ¿Sabe Dios que cuando tú aceptas a Cristo y cambia todo? ¿Sabe Dios que cuando tú hagas a un lado su palabra, cuando tú no le des el primer lugar a Dios en tu corazón, lo sabe? ¿Sabe qué va a pasar? Dice, entonces vas a poder distinguir entre el bien y el mal. Y serás como Dios. Y esa es una mentira muy grande. Y la mentira más grande es que nosotros pensamos que si hacemos el bien, ahora sí estamos bien con Dios. Y que si hacemos lo malo, pues estamos mal con Dios. Yo te hago una pregunta, ¿de acuerdo a qué cultura? ¿De acuerdo a qué historia familiar? ¿De acuerdo a qué relaciones has tenido en la vida? Que tú vas a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Está diciendo que entonces ya todo es relativo, que todo ya es de acuerdo a donde tú vives, y como se hacen mezclas de culturas, de experiencias, de personajes, pues ya no hay verdad, ya no hay un punto de referencia, ya no hay un absoluto. Y queremos regresar a Dios en base a esos relativos, como si ahora, como soy bueno, y tú le preguntas a una persona, oye, fíjate que se murió don Teófilo. Pero era una buena persona. Debe de estar en el cielo. ¿En qué versículo dice eso? Que porque eres buena persona, entonces el sacrificio de Cristo no vale. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz no tiene significado ni valor. ¿Por qué? Porque tus méritos y tus buenas cosas te van a permitir que entres. Y es muy claro, la palabra dice, no, no es así. Es por la obra de Dios que nos permitió limpiar de nuestra maldad y de nuestro pecado para tener un lugar para con Él. Está poniendo muy claro y Él está diciendo, no, ahora si tú te mueves por ese concepto de bien y de mal, tú vas a poder ser, tú vas a poder decidir, tú vas a tomar decisiones en tu vida en lo que tú consideras como bueno, como mal. Es un engaño. Esa es la mentira más grande. No es de acuerdo a tu sentir de tu corazón o de acuerdo a tu estructura social, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que empezó a destruir la seguridad que tenía, la fe que tenía en la palabra de Dios. Y empieza a pasar algo que destruye nuestra vida. Empezó a ser influido el hombre por una voz que no era la voz de Dios, que no era la voz del Espíritu Santo. Y empieza a aceptar de esa voz, de esas palabras, las empieza a aceptar como verdaderas. Yo me pregunto, ¿te ha pasado eso con las amistades nuevas que tienes? ¿Con las personas que dicen que son muy preparadas o muy estudiadas o muy conocedoras de no sé qué? Y ese proceso de pensamiento, son esas voces, han influido tan fuerte en tu vida. ¿Por qué han influido? Porque le estamos dando una cabida, porque le estamos dando una fe. Por eso dice en 1 Corintios 15, 33 en la Nueva Versión Internacional, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quién te juntas, con quién convives, quiénes son tus puntos de referencia en tu vida, porque te van a sacar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice que en ese momento en el que empieza a dialogar, empieza a generar en la mente del hombre
empieza a ver que es bueno, ya no lo ve como malo, que es bueno ese árbol, que no es tan peligroso, que no es tan fuerte lo que la palabra de Dios, y vio que era bueno. Y empieza a producir, cuando tú crees esa palabra, empieza a producir en nuestro cerebro, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, el que ya no te muevas conforme a la palabra de Dios. Que ya no sea la palabra de Dios el absoluto, la verdad para tu vida, sino esas ideas, sino esas palabras, sino eso que te dijeron. Y empieza a tener un efecto. Y dice después que una vez que pasa eso, se lo voy a leer en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No está hablando de un fruto, está hablando de un árbol, de una estructura. Por eso dice, tú serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice, y vio que esa manera de vivir, que ese árbol en el cual se convertiría el hombre, pues ahora está produciendo algo en mi corazón y tiene un efecto en mí, porque ahora el argumento que tiene la mujer ya no está moviéndose espiritualmente, ya se está moviendo por sus razones. Ah, no es malo, no es malo, es algo bueno, no es destructivo. Y empieza a ver al árbol, esa manera de vivir, como algo bueno y no como algo malo y destructivo. Cuando empieza a creer en esa palabra, como ya parte de eso que está viendo, se generan sentimientos en ella. Ya está la razón, ahora el sentimiento. Y esa razón empieza a construir un sentimiento de agrado. Lo quiero tener, lo necesito. Ya no es lo quiero, ahora se cambió de lo quiero a lo necesito para mí. Y después, cuando ya lo ves como una necesidad para tu vida, ya estás para moverte y actuar en tu voluntad. Y empiezas a codiciarlo. Y eso, cuando ya hay esa codicia dentro de nosotros, es que tú lo quieres obtener a cualquier precio. Es que tú quieres que eso sea para ti. Y no hay barreras ya. Y eso es lo que va a empezar a tener un cambio en tu vida. No era una fruta, no era una estructura, sino era ver la vida desde otra perspectiva. Ahora sí, echando raíces, no junto a aguas de vida que es Dios, sino en otra área de las tinieblas, para que tu vida se transformara en eso. Y vivió engañado el hombre. Vivió el hombre a partir de ese momento con otra realidad, con otra verdad, con otra manera de moverse. Y ya no tenía esa capacidad para poder ver lo bueno y lo malo, y lo vemos, porque lo que quiere hacer el enemigo es gobernar. Y cuando destruye la relación de Dios con el matrimonio, con la estructura que era el pilar de la sociedad, el matrimonio, ahora va a pasar a través de los hijos. Por eso yo siempre les digo a los matrimonios que tienen problemas, tengan cuidado. Ya lo importante ya no son ustedes. Esto va a repercutir en sus hijos. Va a tener una repercusión en la vida y en las decisiones que van a tomar sus hijos. Porque este espíritu que ustedes no han querido arreglar o no han querido resolver y le han dado un lugar en su matrimonio, en su vida, ya pasó hacia abajo. Está afectando a las siguientes generaciones, como pasó con Caín.
Ya hay ese coraje, esa rebelión para rebelarse contra cualquier cosa que sea la palabra de Dios. Y tiene mucho coraje. Ahora vemos a personas, y lo he visto en predicadores, que se burlan del diablo. No, Satanás, yo a Satanás le hago, yo le respeto. No quiere decir que le honre, no quiere decir que estoy a favor de lo que hace, pero es un ser que está buscando cómo atacar todo el tiempo. No tengo yo en mi capacidad el poder para aplastarlo. Es Cristo. Es en el poder del nombre de Jesucristo, de la sangre derramada en la cruz, que yo me puedo mover para atar las obras del enemigo en mi persona y en las personas que Dios ponga delante de mí. No para andar presumiendo que eso me hace muy espiritual, que es una mentira. Eso te hace una persona muy insegura y te van a atacar. Para que lo entendamos, cuando había muerto Moisés, dice que se fue a la montaña y murió. Y Dios manda al arcángel Miguel para que tome el cuerpo de Moisés. Y pues Moisés había fallado, había pecado, todo eso. Y viene Satanás. Viene Satanás para pelear con el arcángel Miguel. Y va a pelear porque dice, este cuerpo me pertenece. Este ser me pertenece. Y Dios mandó al arcángel Miguel para que tomara a Moisés. Por eso cuando se manifiesta, si ves en la Biblia, Moisés y Elías fueron tomados por Dios. Y son los que en el monte de la transfiguración aparecen los dos. Y dice que en el momento en el que están peleando, no saca el arcángel Miguel una bazuca y les da de bazucazos. Y sacó su bazuca últimamente desarrollada en los cielos y le mandó 3 bazucazos y el chamuco se sangoloteó. No dice eso. Mira lo que hace que el enemigo se detenga. No son tus gritos, no son las artimañas que usa él. El arcángel Miguel le dice, el Señor te reprenda, Satanás. El único que tiene poder, ni los ángeles, para que se someta Satanás, es Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial, es el Espíritu Santo. Entonces, está diciendo, en pocas palabras, la represión se está estableciendo con autoridad para que con esa autoridad se desapruebe todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, que todo ese comportamiento que está teniendo para tomar algo como si fuera suyo ya no se lleve a cabo, porque Dios es el que tiene el poder. Y es lo que está estableciendo Dios. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, tiene autoridad sobre todos los espíritus que hay, sobre todas las cosas creadas, porque Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo no son seres creados, por eso es Dios. El diablo, sus ángeles y todos nosotros y los ángeles de Dios somos seres creados. Y por eso, como seres creados, nos sometemos a la máxima autoridad, que es nuestro Dios. Por eso Jesucristo, cuando están y regresan los 70, recuerdan que Dios les da autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, y van los 70 felices y cuando regresan le dicen a Jesucristo, Señor, están asombrados, en tu nombre, fíjense bien, en tu nombre se nos sujetaron los demonios y los pudimos sacar. Ah, qué bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
que es y Jesús les dice, eso no es lo más importante. Yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Cuando fue desechado de los cielos Satanás, le está diciendo Jesucristo, yo lo vi como cayó, como un rayo, y se le quitó todo el gobierno que tenía, y ahora está aquí en la tierra. Está estableciendo algo muy fuerte. Dice, yo lo vi. Dice, y no se alegren por eso, sino que alégrense porque su nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. En eso, gócense. No en las cosas que hace Dios, sino que nos gocemos en lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, el enemigo va a buscar cómo irse metiendo en tu familia. Perdón, voy a tomar tantita agua. Y nos dice en el libro de los Hechos cómo lo hace, cómo se empieza a meter, cómo empieza a influir para tener un gobierno sobre tu vida, sobre la vida de tu esposa o de tu esposo, sobre la vida de tus hijos y destruir a todas las generaciones. ¿Cómo lo hace? Nos habla que estaba Pablo en Antioquía y que había en ese lugar donde Pablo estaba levantando una iglesia, había tanto judíos como gentiles, dos tipos de personas. Y que tanto esos judíos como esos gentiles estaban interesados en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Le está diciendo lo que es la gracia de Dios. Que nosotros, por más que hagamos cosas buenas, no se nos quitan los pecados. Pero todo el que cree que es justificado por medio de Jesús, tengan cuidado. No sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Dice, si tú ya has sido justificado, si tú ya has sido lavado por la obra de Jesús en la cruz de tus pecados, ten cuidado. No vaya a ser que te suceda. Y cita esto que dice Pablo, está citando a Habacuc. Y dice, miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Y está refiriéndose a qué quiere decir Pablo con este pasaje que está en Habacuc en el capítulo 1, en el verso 6. Y dice en el capítulo 1, en el versículo 6 de Habacuc, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Cuando va y está viendo Dios para ver el trato con Job, le dice a Satán, ¿de dónde vienes? De rodear toda la tierra. Están sus demonios haciendo eso. Pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso que impone su propia justicia y su grandeza. Está diciendo que tengamos cuidado porque ya no va a ser Dios el que gobierne nuestra vida, sino estos espíritus que son despiadados y que andan buscando qué área, qué ventana dejamos abierta en nuestro corazón para por ahí entrar y hacernos daño.
Y dice, pues que en este pueblo que es tan destructor, lo vemos cuando se levanta Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él era caldeo. Y cuando manda llamar a todos porque tiene un sueño que no lo pueden interpretar, pues es porque no recuerda que soñó. Y es cuando empiezan a llamar a Daniel. Y está entrando, cuando entra a conquistar Nabucodonosor y todo su imperio, entran a todos los lugares y destruyen. Cuando llegó a Judá, entró y tomaron todos los tesoros que había en la casa de Dios. Y tomaron después a todos los jóvenes, los más brillantes, los más preparados, para llevárselos, cambiarles su identidad, darles un nuevo nombre, darles una nueva educación, una formación, para que los sirvieran. Está diciendo, va a venir el enemigo que tiene mucho poder y te va a robar los tesoros que están en tu corazón, que son los tesoros de Dios. Y no solo se conforma con eso, sino que va a tomar a tus hijos y se los va a llevar para hacerlos sus ministros, sus dirigentes. Y eso es lo que hace el enemigo. Mira, cuando ya el hombre decide separarse de Dios y vivir conforme a la palabra del enemigo, ya no conforme a la palabra de Dios, sino ahora lo que está fundamentando su manera de ser, su manera de pensar, su manera de sentir y su espíritu, es que es otro árbol, es otro fundamento, es otras raíces, es otra vida. Y lo que está dándole ese sentido y ese significado está definiendo el tipo de persona que va a ser. Y cuando escucha la voz de Dios, que antes las escuchaba, ya no es tan importante esa voz. Ya esa voz ya no tiene el mismo impacto de agrado, de verdad, de bendición, de gozo en su corazón, sino que ahora se esconde el hombre de esa voz. Entonces, ¿cómo te puedes esconder de una voz? ¿Cómo te puedes esconder de la presencia de Dios? No es que Dios se haya ido y no es que Dios ya no esté en el Edén, es que yo ya no lo quiero escuchar, porque esa voz ya no tiene eco en mi corazón, porque esa voz ya no tiene esa armonía dentro de mí para producir la vida que antes producía. Y entonces ahora el hombre empieza a reflejar en su estructura mental, aunque se le está hablando espiritualmente, y le dice, ¿por qué te escondes cuando yo te estoy hablando? Como cuando tú le dices al niño, te estoy hablando, mírame, mírame, te estoy hablando. Y le dices, ¿no?, que está durmiendo, mírame, te estoy hablando. Y el niño, ¿qué hace? Para todas, no, levanta los ojos y mírame. Y no quieren. Y es lo que le estaba diciendo Dios, te estoy hablando. Y le dice, es que tuve vergüenza. Lo enfoca en un sentimiento. Tuve vergüenza de que me veas como ahora estoy, que puedas ver cómo está mi persona ahora, que no tengo con qué cubrir mi pecado, no tengo con qué ocultar lo que hice y me quiero separar por el sentimiento que tengo. ¿A qué sentimiento te está apartando de Dios? ¿Qué sentimiento te está alejando de esta vida de Dios? Y que ahora, por ese sentimiento de que te vean como que pecaste o que hiciste algo malo, lo ocultas, lo quieres tapar, no lo quieres sacar. Y guardamos pecados y guardamos cosas, y son puertas para que el enemigo nos destruya, para que el enemigo haga su obra en nuestro corazón.
Dice, no. Y Dios ve que lo que quería el hombre ya no es la vida de Dios. El pecado ahora es parte de la manera de moverse del hombre. Y lo que quiere el hombre es ocultarse de Dios. Y eso es la muerte espiritual. ¿Te ha pasado que cuando tú has cometido pecado y cuando ya se presenta un problema fuerte en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus compañeros, te conviertes en la víctima, la persona buena onda, y el otro es el terrible, Iván el terrible o Ivana la terrible? ¿Te ha pasado? Y entonces tus reacciones son de que tú estás bien, el otro está podrido, tú estás bien. Digo, ¿cómo? Si siempre es de una relación, son de dos. ¿Cómo? Si siempre es de cómo se fueron llevando, qué se fueron permitiendo, qué se fueron aceptando. De ahí se fue formando esa relación, esa manera de hacer las cosas. No hay víctimas. Y se quería presentar delante de Dios como una víctima del enemigo. Y no, somos responsables. Nosotros somos responsables de cómo el enemigo puede obrar en nuestra vida. Y dice que estos caldeos, regresando a la obra que hacen los caldeos, cuando está Nabucodonosor en sus sueños, dice en Daniel 2:2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Qué van a hacer los caldeos, esos espíritus tan despiadados? No está hablando de que en el libro de los Hechos estén los caldeos. Eso ya había pasado hace 700 años o más. Está hablando de algo que está ocurriendo espiritualmente. Y por eso dice en Habacuc 1:14, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. ¿Qué anzuelo tuvo que utilizar ese espíritu tan despiadado para que tú sintieras atracción hacia eso? Una cosa es el anzuelo y no caemos por un anzuelo, sino es lo que vemos desde lejos y nos llama la atención, sino que el anzuelo es con lo que va a poder sostenerte para poderte jalar cuando tú te comas la carnada. ¿Qué carnada se puso? A unos peces les gustan las lombrices porque están en el agua y se están moviendo y va el pez y lo agarra y tú ya tienes pez al mojo de ajo. ¿Qué carnada? ¿Qué hay que para ti es agradable? ¿Qué ha puesto ese caldeo en tu vida que lo ves como algo que te alimenta, que te hace bien, pero que vas a acabar destruido por la obra del enemigo? Y nos dice, tengan cuidado porque vas a caer con ese anzuelo, con esa carnada, y después vas a ser presa, caes en redes y ya no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ya te va a robar tu libertad, te va a quitar tu seguridad, te va a quitar la fe que Dios te ha dado en tu corazón, te lo va a quitar para que no puedas escapar de sus trampas, de sus mallas, y te puede gobernar. ¿Qué carnada está utilizando el enemigo? Pues esa carnada, ese anzuelo, por decirlo así, puede ser tu esposa, tu esposo, tu jefe, tu jefa, tu hijo, tu hija, es algo que es muy fuerte para ti y te va a traer, porque ¿cómo es posible que haga eso? ¿Cómo es posible que esté de esa manera? ¿Cómo es? Y luego el anzuelo, lo que más te molesta, o la violencia,
o la indiferencia o la molestia o lo que se mueva dentro de él, que para ti te dice, y tú lo quieres agarrar, y el que es agarrado eres tú. Hay un ofrecimiento. Por eso nos dice Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Una artimaña es una acción disimulada que no se ve, que no alcanzas a distinguir, con maldad para destruirte. Te está diciendo, prepárate porque el enemigo es terrible. ¿Qué es lo que quiere lograr el enemigo? Dice Daniel en el capítulo 7, en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué está diciendo? Que va a hablar contra Dios, pero que al que es de Dios, al que es de Cristo, lo va a querer quebrar, lo va a querer quebrantar, lo va a querer agotar, para que agotado ya no se mueva, ya no discierna y lo pueda destruir. ¿Te está agotando el trabajo tan intenso que tienes? ¿Las actividades que desarrollas? ¿Ya te están agotando? ¿Ya no puedes ver y te está destruyendo? Siempre va a buscar en qué momento te encuentras en un estado frágil en tu vida, que estás pasando por muchas dificultades y muchos problemas. Y está viendo a ver cómo en ese momento te ataca y te roba la fe. Yo recuerdo hace algunos años, estaba en la facultad, venía un cambio de dirección, y en todas las facultades siempre que hay un cambio de dirección es un mover político resuave. Y ya me habían dicho los que querían quedarse como directores que yo ya no iba a seguir, que me iban a dar gas. Yo dije, ay, nanita, cambio de ciudad. Y empezaron a atacar y atacar y atacar, y se va cansando uno. En ese mismo tiempo, un familiar cercano muere. Y me tengo que desplazar para apoyar, para ayudar. Y se van juntando el cansancio, el ataque, todas las cosas, para ver si tú pierdes la fe, para ver si tú hablas contra Dios. Y dices, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué está pasando esto? Y empieza el enemigo a buscar en qué momento puede entrar en tu vida. ¿Puedes identificar el momento crítico que estás viviendo? ¿La dificultad por la que estás atravesando? Dios te busca para ofrecerte la vida. El enemigo, Satanás, te busca para ofrecerte la muerte. Dices, pero si yo sigo vivo. No, es espiritual. No está hablando de algo físico. Por eso nos dice, tú tienes la libertad. Tú puedes escoger, no con tu boca, sino con tus acciones. Y dice Deuteronomio 30 en el verso 19. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti. Hoy pongo todo esto delante de ti para que testifiquen de tu decisión, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte. Te he dado a elegir para que escojas entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. No dice elige el bien, no dice elige lo mejor, elige la vida. Está hablando de lo espiritual. Elige la vida que es Cristo. Elige la roca que es Cristo. Elige el árbol, la vid verdadera que es Cristo. No elijas el otro árbol. No elijas la otra vida. La otra vida es una separación de Dios. ¿Qué
¿Qué produce Dios a los espíritus inmundos? ¿Qué le produce la palabra de Dios a ellos? No sé si recuerdan cuando estaba Jesucristo y que llega con el Gadareno, que estaba poseído por muchos demonios. Los primeros que vienen a recibirlo y se postran delante de él, ese es endemoniado, son esos demonios. Y lo primero que le dice: ¿qué traes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, para atormentarnos? Todavía no es nuestro tiempo, todavía no es ese momento. ¿Por qué nos quieres atormentar? ¿Qué tormento les estaba produciendo? ¿Qué ataque estaba haciendo Jesús? Estaba sacando sus espadas desvainadas. Dice, no, le estaba diciendo: te reprendo y suelta a este hombre. Te ordeno que venga la luz a la vida de este hombre. Y no pudo ese espíritu, y tuvo que obedecer la palabra de Dios y salir. Ese es el tormento, no seguir haciendo su obra, destruyendo, atacando, porque para eso han sido destinados. Escoge. Entonces tú eliges, cada decisión tú eliges. Y está diciendo, escoge a Cristo. Él es la bendición de Dios. El enemigo es despiadado y quiere destruir no solamente a ti, sino tu corazón y tu familia. Quiere destruir la obra de Dios, las congregaciones. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, esto nos enseña no para tener miedo, no para estar asustados o intimidados, no, porque uno mayor está en nosotros, uno más poderoso, no para andar dando espadazos, sino para vivir en la presencia de Dios y para que nuestro fruto sea la manifestación de esa vida. Tú vas a decidir cada momento, tú vas a decidir en cada situación, y las decisiones que tomamos es porque queremos vivir o en la presencia de Dios o en la presencia del enemigo. Nos queremos nutrir de las cosas del enemigo o de la vida de Dios. Tú decides. Y nos los pone como una alternativa y dice Dios, te animo, te invito, que escojas la vida. Porque si escoges la vida, vas a vivir no solamente tú, sino tu descendencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Sé que hablar de cómo está el mundo espiritual, de cómo nuestro espíritu recibe todo esto, pues produce dentro de nosotros luchas, preguntas, dudas. Lee la palabra. Entra a la escuela de equipamiento. El lenguaje de Dios te va a resolver muchas de tus dudas que tienes. Yo te animo a que te fundamentes en lo que es la doctrina de Cristo. Esa es nuestra bendición. ¿Qué escoges? Así como cuando nosotros decimos, yo acepto a Jesucristo. No lo había aceptado. Vivía como el llanero solitario. Yo no sé si tú no tienes a Cristo en tu corazón o no lo has aceptado y el día de hoy quieres aceptarlo. No que otras veces ya lo hayas hecho, sino que el día de hoy, porque no lo has hecho en otras ocasiones, no es cada reunión voy a aceptar lo que ya es una realidad, sino que el día de hoy te das cuenta que has vivido como el llanero solitario y que no puedes seguir así porque va a venir este pueblo despiadado, estos espíritus despiadados para destruir tu vida. Si estás así, yo quisiera orar contigo. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor,
como tu Salvador, yo quisiera orar para ti, por ti, para tu vida. Si estás así, levanta la mano. Yo quisiera orar por ti. Si no lo has aceptado anteriormente, levanta la mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más que no alcanzo a ver? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahorita vamos a orar. ¿Alguien más? Yo les voy a invitar que pasen aquí al frente los que están levantando su mano, porque no los alcanzo a ver. Me gustaría orar con ustedes. Es una decisión. Y siempre cuando se les invita, como que entramos en una crisis. No, vamos a pedirle a Dios que venga a su vida. Si se ponen aquí adelantito. Vamos a decírselo a Cristo. Quizás ha sido una vida en la cual tú creías que podías ser libre sin Dios, que podías hacer y deshacer tu vida y que no te iba a afectar. Y ahora te estás dando cuenta que la palabra de Dios te dice otra cosa. No soy yo, no son mis ideas, es la palabra de Dios. Tú vas a decidir abrir tu corazón. Así como el enemigo, muchas veces le hemos abierto el corazón para todas sus mentiras y toda la destrucción. Pues ahora le vamos a abrir el corazón para que Él sea el Señor de nuestra vida, el que gobierne nuestro corazón y nuestra vida. Y nunca se avergüencen por abrir su corazón a Dios. Avergüéncense de bailar mal o de cantar terrible, de eso sí, pero no de Dios, porque Él es la bendición más grande de nuestro corazón. ¿Qué va a decir la gente? Ese es problema de los otros. ¿Qué dices tú? ¿Qué es importante para ti? ¿Estamos listos? ¿Hay alguien más que está luchando ahí en su corazón? Porque a veces como que entramos en una lucha tremenda y es una guerra espiritual. Estás luchando en tu corazón de si pasas o no pasas. Tengo ese sentir en mi corazón que hay todavía como 3 personas con una crisis dentro de ellos, de si le entro o no le entro, de si doy mi vida o no doy mi vida, de si yo voy a ser así el Juan Camaney, y ya te diste cuenta que no es por ahí. Entonces yo te voy a invitar que pases y le des tu corazón al Señor. ¿Ya están? Vamos a orar. Vamos a apoyar a las personas que pasaron con nuestra oración. Invito a toda la congregación levantando sus manos. Y yo voy a orar junto con ustedes. Si gustan repetir esta oración, que es unos versículos que dice la Biblia. Señor Jesús, díganselo en voz alta, no con pensamiento, sino así como cuando te vas a casar, ¿aceptas a esa persona como tu esposa? No dices, ¿qué dijiste? Que no te oí. No dices, sí, me quiero casar. Entonces que se lo digan con sus palabras, porque se confiesa con la boca, porque se creyó con el corazón. ¿Estamos listos? Entonces digan, Señor Jesús, te doy gracias porque has venido a mi vida y has tocado mi corazón. El día de hoy yo te abro mi vida y te entrego mi corazón. Te pido perdón por los pecados que he practicado y te pido que me limpies. Yo te acepto, aceptando la obra que hiciste en la cruz por mí, donde tú me perdonaste, me limpiaste y me lavaste con tu sangre. Y ahora, Señor, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé que he recibido la vida, porque he escogido la vida, porque Jesucristo es la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Le voy a pedir a Dios que bendiga su corazón, que bendiga su vida. Quizás no sientes grandes cosas en el corazón, pero te vas a dar cuenta en estos días. Padre, te pido que bendigas a cada persona.
que esta declaración que hicieron con su boca, donde abrieron su corazón a ti, la selles con tu espíritu. Y ellos puedan saberse que ahora han sido apartados para tu reino, por tu palabra, para gloria tuya. Yo bendigo sus corazones, bendigo su casa, bendigo a la obra que vas a hacer a través de ellos en su familia. Y te doy gracias, Señor, por estas vidas, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me da gusto. Lo que hicieron los va a marcar de por vida. Los sella. Les van a explicar un poquito aquí las personas, si gustan ir con ellas, les van a explicar qué dice un poquito más la Biblia para que no se les robe lo que hicieron hoy el enemigo. Si gustan acompañarlos acá. Quisiera darle gracias a Dios. Tú que estás ahí, sabes las luchas que estás pasando, los momentos que estás enfrentando. Quizás pudiste ver cómo el enemigo ha querido hacer grandes cosas en tu vida. Pero tienes la oportunidad de tener la vida de Dios. Y vamos a darle gracias al Padre. Y si tú después de esta oración necesitas que alguien ore por ti, necesitas alguna intercesión, está el grupo del abrazo del Padre para interceder y para orar por ustedes. Padre, te doy gracias porque ha venido tu luz a mi corazón y ahora tu palabra es el fundamento de mi vida y decido moverme por tu palabra conforme a tu espíritu para tu gloria y tu honra. Te doy gracias, Señor, porque escojo la vida, te escojo a ti como el fundamento, como el parámetro para vivir, y dejo de vivir conforme a las intenciones de mi corazón para vivir conforme a lo que dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo.